En el funeral de mi madre, mi tío se puso de pie y dijo: «Ella mereció morir sola». Mi primo añadió: «Nadie la quería de todas formas». No podía moverme, no podía respirar. Solo los miraba fijamente, con mis manos apretando el pañuelo doblado en mi regazo. Cada palabra se sentía como una bofetada en la cara, no solo para mí, sino para su memoria. La gente se movía incómodamente en sus sillas. Nadie dijo nada, ni el pastor, ni el resto de la familia. Era como si todos estuvieran de acuerdo, o al menos decidieron quedarse callados. Entonces, la puerta en la parte trasera de la sala se abrió. Un hombre con uniforme militar verde oscuro entró, alto, callado, quizás de unos 30 y tantos años. No miró a nadie. Caminó directamente hacia el ataúd. El silencio en la sala se hizo aún más pesado cuando aquel desconocido se acercó a mi madre. Colocó suavemente una rosa blanca sobre el ataúd y luego, para mi sorpresa, me miró directamente a los ojos. En su mirada había una mezcla de dolor y compasión que me resultó incomprensible. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba aquí? Mi tío Ricardo, el mismo que segundos antes había pronunciado aquellas palabras crueles, se aclaró la garganta ruidosamente. «¿Quién demonios eres tú?», espetó con ese tono autoritario que siempre usaba para intimidar a todos. El hombre del uniforme no respondió inmediatamente. Se mantuvo firme junto al ataúd de mi madre, como si estuviera protegiéndola. Después de lo que pareció una eternidad, habló con una voz tranquila pero firme. «Mi nombre es Gabriel Méndez. Conocí a Elena hace muchos años». Su respuesta fue simple, pero algo en su tono sugería una historia mucho más profunda. Mi primo Daniel, el hijo de Ricardo, soltó una risa despectiva. «Pues llegaste tarde para el gran amor de tu vida», dijo con sarcasmo. «Como puedes ver, nadie la echará de menos». Sus palabras me golpearon como puñaladas. ¿Cómo podían ser tan crueles con mi madre, especialmente ahora que ya no estaba para defenderse? Me sentía completamente sola en aquella sala llena de gente. Mi madre había sido mi único apoyo real durante toda mi vida. Desde que mi padre nos abandonó cuando yo tenía apenas 5 años, fuimos solo ella y yo contra el mundo. Elena Ramírez, mi madre, no había sido una mujer perfecta, pero había luchado cada día para darme lo mejor que podía. Trabajaba dobles turnos como enfermera, llegaba a casa exhausta, pero siempre tenía una sonrisa para mí. Me ayudaba con los deberes escolares, me consolaba cuando los otros niños se burlaban de mi ropa de segunda mano, y me enseñó a mantener la cabeza alta, aunque no tuviéramos mucho. La familia de mi madre nunca entendió nuestra relación. Ellos, especialmente mi tío Ricardo y su esposa Silvia, siempre la criticaron por ser madre soltera, por no haber atrapado a un buen hombre, por vivir en un pequeño apartamento en vez de aceptar la generosa oferta de Ricardo de mudarnos a una habitación en su casa a cambio de que mi madre trabajara para él como ama de llaves. Elena siempre se negó, prefiriendo mantener nuestra independencia a cualquier precio. «¿Y tú quién eres para estar aquí?», preguntó Gabriel, mirando directamente a Ricardo. Su voz seguía siendo serena, pero había un filo en ella que hizo que mi tío retrocediera ligeramente. «Soy su hermano», respondió Ricardo, elevando la barbilla con arrogancia. «Y ya que lo preguntas, creo que tengo todo el derecho a decir lo que pienso sobre mi hermana. Elena siempre fue una carga para esta familia, siempre tomando decisiones equivocadas, siempre necesitando ayuda. Me tragué las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Quería gritar, defenderla, decirles a todos que mi madre había sido la persona más valiente y generosa que había conocido. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Siempre había sido así. Ricardo hablaba. Todos escuchaban. Nadie contradecía al exitoso empresario, al patriarca que mantenía a toda la familia bajo su pulgar. Gabriel no pareció intimidado. «Interesante», dijo simplemente, y luego se volvió hacia mí. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó señalando el asiento vacío a mi lado. Asentí, agradecida por su presencia extrañamente reconfortante en medio de tanto desprecio. Gabriel permaneció a mi lado durante todo el servicio. Su presencia me daba una extraña sensación de seguridad mientras el pastor pronunciaba palabras vacías sobre una mujer que claramente no conocía. Hablaba de paz y aceptación, pero ni una vez mencionó la lucha diaria de mi madre, su fortaleza, su sonrisa inquebrantable frente a las adversidades. Sentía las miradas de mis familiares clavadas en mi nuca, juzgándome por permitir que un desconocido se sentara junto a mí en un momento tan íntimo. La tía Silvia, esposa de Ricardo,
Se inclinaba constantemente para susurrar al oído de sus amigas, señalándome disimuladamente. Siempre había sido así. Los susurros, las miradas de lástima mezclada con desprecio. Tu madre habría estado orgullosa de tu fortaleza, me dijo Gabriel en voz baja mientras el pastor concluía su discurso. Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿Cómo podía este hombre, que parecía conocer a mi madre, hablar con tanta certeza sobre lo que ella sentiría? Cuando el servicio terminó, Ricardo se acercó a nosotros con paso firme. Mi primo Daniel y mi tía Silvia lo seguían de cerca, como fieles soldados detrás de su general. Creo que tenemos derecho a saber exactamente quién eres y qué hacías con mi hermana, exigió Ricardo, parándose amenazadoramente frente a Gabriel. A pesar de que mi tío era un hombre corpulento que intimidaba con solo su presencia, Gabriel no retrocedió. Como ya dije, conocí a Elena hace muchos años, respondió Gabriel con calma. Servimos juntos. ¿Servimos?, repitió Ricardo con desdén. Mi hermana nunca sirvió en el ejército. Gabriel me miró brevemente antes de continuar. No en el ejército tradicional, no. La tensión crecía entre ellos. Vi cómo mi tío apretaba los puños a sus costados. Nunca le había gustado que lo contradijeran, y menos aún frente a otros. Carolina, dijo de repente dirigiéndose a mí, nos vamos a casa ahora. Tenemos asuntos familiares que discutir. Tú, amigo, o lo que sea, no está invitado. Me quedé paralizada por un momento. Siempre había sido difícil para mí enfrentar a Ricardo. Su influencia sobre la familia era absoluta. Controlaba no solo el negocio familiar, una cadena de restaurantes bastante exitosa, sino también las vidas de todos nosotros de una manera u otra. Cuando mi madre enfermó, él se negó a ayudarnos económicamente, a menos que ella firmara algunos documentos que nunca me permitió ver. Ella se negó, por supuesto, fiel a su naturaleza independiente hasta el final. No iré contigo, respondí finalmente. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Tengo que ocuparme de algunas cosas aquí. Ricardo entrecerró los ojos, visiblemente molesto por mi negativa. Entiendo que estés afectada por la muerte de tu madre, pero no seas tonta, Carolina. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a vivir? No tienes trabajo estable, y el apartamento estaba a nombre de Elena. Necesitas a tu familia más que nunca. Sus palabras, aunque dichas con un tono superficialmente preocupado, escondían una verdad que conocía bien. Ricardo no estaba preocupado por mí. Quería controlarme, como siempre había intentado controlar a mi madre. Hablando de eso, intervino Daniel con una sonrisa que me heló la sangre. Ya hemos empezado a vaciar el apartamento. Encontramos algunos documentos interesantes que deberías ver, prima. Me sentí enferma. ¿Habían entrado al apartamento de mi madre sin mi permiso? ¿Habían tocado sus cosas, invadido su privacidad incluso antes de darle un último adiós? ¿Cómo se atrevieron?, murmuré, la rabia reemplazando momentáneamente al dolor. Somos familia, respondió Silvia con falsa dulzura. Solo queríamos ayudar. Además, ahora que Elena ya no está, alguien tendrá que hacerse cargo de todo. Y Ricardo, como su hermano mayor, es la opción lógica. Gabriel, que había permanecido en silencio durante este intercambio, dio un paso adelante. Creo que Carolina es perfectamente capaz de hacerse cargo de los asuntos de su madre, dijo con firmeza. Y estoy seguro de que Elena dejó todo en orden para ella. La mirada que intercambiaron mi tío y Gabriel estaba cargada de hostilidad. Había algo más allí, una historia no contada que flotaba en el aire entre ellos. ¿Y tú qué sabes sobre mi hermana?, espetó Ricardo. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué apareces ahora después de tantos años? Si eras tan importante para Elena, ¿dónde estabas cuando ella te necesitaba? Una sombra de dolor cruzó el rostro de Gabriel. Por primera vez, su compostura pareció tambalearse. Estaba lejos, respondió simplemente. Demasiado lejos para ayudarla. Pero estoy aquí ahora, y no permitiré que su memoria sea deshonrada. La confrontación fue interrumpida por la llegada del director de la funeraria, que necesitaba que firmara algunos papeles finales. Mientras me alejaba con él, pude ver cómo Ricardo, Silvia y Daniel rodeaban a Gabriel, sus posturas amenazantes. Me apresuré a terminar con el papeleo, preocupada por lo que pudiera estar sucediendo. Cuando regresé, Gabriel estaba solo, mirando pensativamente el ataúd cerrado de mi madre. Mi familia se había ido. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome a él. La pregunta es si tú estás bien, respondió, volviéndose hacia mí. Tu familia parece complicada. Solté una risa amarga. Esa es una forma amable de describirlos. Siempre han sido así con mi madre y conmigo.
Nunca entendí por qué tanto resentimiento. Gabriel asintió lentamente. Elena me habló de ellos, de cómo la trataban, de cómo intentaban controlarla. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto decirme. Hay cosas sobre tu madre que no sabes, Carolina, cosas importantes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cosas? ¿Cómo la conociste realmente? No es el momento ni el lugar, respondió mirando alrededor, pero necesito mostrarte algo que tu madre quería que tuvieras. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Daniel. Tío Ricardo dice que tienes hasta mañana para venir a casa y hablar sobre tu situación. Después de eso, las cosas se pondrán feas. Esa noche, después del funeral, Gabriel me llevó a una pequeña cafetería alejada del centro. El lugar estaba casi vacío, lo cual agradecí. No estaba de humor para estar rodeada de extraños. Nos sentamos en una mesa al fondo, donde nadie podía escucharnos. Conocí a tu madre en Colombia, hace 22 años, comenzó Gabriel, después de que nos sirvieran café. Ambos trabajábamos para una organización internacional de ayuda humanitaria. Yo era parte del equipo de seguridad, y ella era enfermera voluntaria. La información me sorprendió. Sabía que mi madre había trabajado como enfermera voluntaria en varios países antes de que yo naciera, pero nunca había mencionado a Gabriel. Elena era extraordinaria, continuó. Valiente, compasiva, siempre dispuesta a ayudar a los más vulnerables, incluso en situaciones peligrosas. Nos enamoramos en medio del caos. Planeábamos casarnos cuando terminara nuestra misión. Sus palabras me dejaron sin aliento. Mi madre nunca había hablado de un gran amor en su vida. Siempre que preguntaba por mi padre, me decía que había sido un hombre que conoció brevemente y que nos había abandonado cuando supo de mi existencia. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. Gabriel respiró profundamente. Hubo un ataque al campamento donde trabajábamos. Me enviaron con un equipo a una aldea cercana para evacuar a los civiles. Cuando regresamos, el campamento había sido atacado. Tu madre estaba entre los heridos. Se detuvo y pude ver el dolor en sus ojos, tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. La enviaron de regreso a España para recibir tratamiento médico. Yo tenía que quedarme, completar la misión. Nos escribíamos cartas, hasta que un día dejaron de llegar. Mis superiores me dijeron que Elena había decidido seguir adelante con su vida, que no quería continuar nuestra relación. Yo, no lo creíste, dije, viendo la verdad en su rostro. No al principio, pero después de meses sin noticias, comencé a aceptarlo. Seguí con mi vida, con mi trabajo. No fue hasta hace 3 semanas que descubrí la verdad. Gabriel sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Tu madre me escribió esta carta antes de morir. Me encontró a través de un antiguo compañero y quería que supiera la verdad. Con manos temblorosas, tomé el sobre. Dentro había una carta escrita con la inconfundible letra de mi madre. Mi querido Gabriel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Hay tantas cosas que debería haberte dicho hace años, pero el miedo y el orgullo me lo impidieron. Cuando regresé a España después del ataque, descubrí que estaba embarazada. Estaba feliz, a pesar de mis heridas, a pesar de la separación. Planeaba decírtelo en mis cartas, pero mi hermano Ricardo interceptó toda nuestra correspondencia. Él fue quien te dijo que yo quería terminar nuestra relación, quien me hizo creer que tú me habías abandonado al saber de mi embarazo. ¿Por qué haría algo así? Por dinero, por supuesto. Nuestros padres habían fallecido dejando una considerable herencia que se dividiría entre Ricardo y yo, pero había una cláusula. Yo perdería mi parte si tenía un hijo fuera del matrimonio antes de los 30 años. Ricardo vio su oportunidad cuando quedé embarazada. Me convenció de que tú nos habías abandonado, y en mi vulnerabilidad le creí. Para cuando descubrí la verdad, años después, parecía demasiado tarde para corregir el error. Tú habías seguido adelante con tu vida, y yo tenía a Carolina, nuestro mayor tesoro. Carolina es tu hija, Gabriel. Tiene tus ojos, tu determinación, tu espíritu compasivo. He intentado ser fuerte para ella, darle todo lo que podía con los pocos recursos que me quedaron después de que Ricardo se apropiara de mi herencia, a través de documentos que firmé confiando en él. Ahora que sé que mi tiempo es limitado, necesito que conozcas la verdad. No te pido nada, solo que, si es posible, conozcas a nuestra hija. Ella te necesitará cuando yo ya no esté. Siempre te he amado. Elena. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi origen, se desmoronaba frente a mis ojos. Eres mi padre, susurré, mirando a Gabriel con nuevos ojos. Ahora podía verlo. Compartíamos la misma forma de la nariz,
el mismo color de ojos, incluso gestos similares. Gabriel asintió, sus propios ojos brillantes por las lágrimas contenidas. No lo supe hasta hace 3 semanas cuando recibí esta carta. Intenté contactar a tu madre inmediatamente, pero ya estaba demasiado enferma para recibir visitas. Llegué ayer a España, esperando poder verla una última vez, pero... Llegaste tarde, completé, entendiendo ahora la profundidad de su dolor en el funeral. Sí, respondió simplemente, demasiado tarde para Elena, pero espero que no sea demasiado tarde para ti, para nosotros. Si me das la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida. Un torbellino de emociones me invadió. Confusión, rabia hacia Ricardo, dolor por mi madre y una extraña esperanza ante la presencia de este hombre que resultaba ser mi padre. Ricardo me robó no solo a mi padre, sino también la herencia de mi madre, dije, la indignación creciendo dentro de mí. Por eso siempre fue tan cruel con nosotras, por eso intentaba controlarnos. No era simple mezquindad, era codicia. Gabriel tomó mis manos entre las suyas. Y por eso aparecieron tan rápido después del funeral. Por eso entraron al apartamento. Están buscando algo. ¿El testamento de mi madre? Sugerí, pensando en voz alta. Siempre fue muy cuidadosa con sus documentos. Si descubrió la verdad sobre Ricardo y la herencia, quizás encontró una forma de recuperarla, o al menos de asegurarse de que yo recibiera lo que me corresponde. Es posible, asintió Gabriel. Tu tío parecía muy interesado en que fueras a su casa inmediatamente. Mencionó documentos que encontraron. Recordé el mensaje amenazador de Daniel. Las cosas se pondrán feas. La ansiedad me invadió. ¿Qué estarían haciendo en el apartamento de mi madre en este momento? ¿Qué estarían destruyendo, ocultando? Necesito ir allí ahora, dije, levantándome abruptamente. Necesito ver qué han hecho, qué están buscando. Gabriel se levantó también. Iré contigo, dijo con firmeza. No te enfrentarás a ellos sola. En el camino hacia el apartamento, mi mente trabajaba a toda velocidad. Mi madre había muerto de cáncer después de meses de enfermedad. Tuvo tiempo de prepararse, de poner sus asuntos en orden. Conociendo a Ricardo, sabiendo de lo que era capaz, seguramente habría tomado precauciones. Mi madre tenía una amiga, Lucía. Comenté mientras nos acercábamos al edificio. Eran cercanas desde la universidad. Lucía es abogada, y mi madre solía consultarle sobre asuntos legales. ¿Crees que podría haberla ayudado con su testamento?, preguntó Gabriel. Es muy probable, respondí. Debería llamarla después. Cuando llegamos al edificio, noté que la luz del apartamento estaba encendida. Alguien estaba dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Ricardo? ¿Daniel? ¿O algún otro miembro de la familia enviado para continuar con el registro? Vamos, dijo Gabriel, su formación militar evidente en la manera metódica y alerta con la que se movía. Juntos. Al abrir la puerta del apartamento, me quedé horrorizada. El lugar estaba completamente revuelto. Los cajones vaciados, los muebles movidos, incluso los cuadros descolgados de las paredes. En medio de aquel caos, Daniel y mi tía Silvia continuaban con su búsqueda frenética. ¿Qué diablos están haciendo?, grité, incapaz de contener mi rabia ante tal profanación. Ambos se sobresaltaron al vernos. Silvia fue la primera en recuperar la compostura. Carolina, querida, dijo con esa falsedad que siempre había detestado. Solo estábamos organizando las cosas de tu madre. Sabemos lo difícil que debe ser para ti enfrentarte a esto sola. ¿Organizando?, repetí, incrédula. Habéis destrozado mi casa. Daniel dio un paso adelante, su expresión desafiante. Técnicamente, ya no es tu casa. El contrato de alquiler estaba a nombre de tu madre. Y, como su familiar más cercano, mi padre ahora decide qué sucede con sus pertenencias. Eso no es cierto, respondí, sintiendo cómo mi cuerpo temblaba de indignación. Yo soy su hija, su familiar más cercano, no Ricardo. Silvia y Daniel intercambiaron una mirada que me puso inmediatamente en alerta. Había algo que no me estaban diciendo. Sobre eso, comenzó Silvia con un tono falsamente compasivo. Hay algo que deberías saber, Carolina. Hemos encontrado tu certificado de nacimiento entre los papeles de Elena. Mi corazón dio un vuelco. Junto a mí, sentí a Gabriel tensarse. ¿Y?, pregunté, aunque temía la respuesta. No aparece el nombre del padre, como siempre supimos, continuó Silvia. Pero lo interesante es que Elena no figura legalmente como tu madre. Aparece como tu tutora legal. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Eso es imposible. Era mi madre. Daniel sonrió con malicia. Al parecer, no biológicamente. El certificado indica que fuiste adoptada cuando tenías apenas unos meses.
Tu madre biológica murió en el parto, y como no había padre conocido, el Estado te puso en adopción. Elena te acogió. Mi mundo se tambaleaba. ¿Adoptada? ¿Todo lo que creía sobre mi origen era mentira? Gabriel dio un paso adelante. Eso es absurdo. Tengo pruebas de que Carolina es hija biológica de Elena, y mía. Daniel soltó una carcajada. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Una carta convenientemente aparecida después de la muerte de mi tía? No nos tomes por idiotas. Mientras ellos discutían, mi mente trabajaba frenéticamente. Algo no encajaba. Mi madre siempre había sido honesta conmigo, incluso en las situaciones más difíciles. Si yo hubiera sido adoptada, me lo habría dicho, a menos que... Estáis mintiendo, dije de repente, interrumpiendo la discusión. Estáis inventando esta historia porque hay algo que no queréis que encuentre. La expresión de Silvia cambió sutilmente, confirmando mis sospechas. ¿Qué estáis buscando realmente? Presioné, avanzando hacia ellos. ¿Qué es tan importante que habéis destrozado nuestra casa para encontrarlo? Daniel miró nerviosamente a su madre, pero Silvia mantuvo la compostura. Solo queremos ayudarte a organizar todo esto, Carolina. Ha sido un día difícil para todos. Estás alterada y confundida. Deberías venir con nosotros a casa, descansar, y mañana hablaremos con más calma. No iré a ningún lado con vosotros, afirmé con determinación. Y quiero que salgáis de mi casa ahora mismo. Esta ya no es tu casa, insistió Daniel, su tono volviéndose amenazador. El contrato de alquiler terminó con la muerte de Elena. Tendrás que irte, a menos que puedas pagar el alquiler, cosa que dudo mucho con tu trabajo de media jornada en esa librería. Tenía razón en eso. Mi situación económica era precaria, especialmente ahora que estaba sola, pero no iba a dejar que vieran mi vulnerabilidad. Me las arreglaré, dije con más confianza de la que sentía. Ahora, por favor, salid. Silvia parecía a punto de discutir, pero en ese momento sonó su teléfono. Al ver quién llamaba, su expresión cambió. «Es Ricardo», murmuró a Daniel antes de contestar. Mientras hablaba en voz baja con mi tío, aproveché para examinar el desastre que habían creado. Los cajones del escritorio de mi madre estaban completamente vaciados, su contenido esparcido por el suelo. La caja donde guardaba sus documentos importantes estaba abierta y vacía. ¿Buscáis esto?, preguntó Gabriel de repente, sacando un sobre de su chaqueta. Silvia colgó inmediatamente y se giró hacia él con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso?» «El testamento de Elena», respondió Gabriel. Me lo dio para que lo guardara, sabiendo que su hermano intentaría encontrarlo y destruirlo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Mi madre le había confiado su testamento a Gabriel? ¿Cuánto más había previsto ella sobre lo que sucedería tras su muerte? «Dámelo», exigió Silvia, extendiendo su mano. Gabriel negó con la cabeza. «Este documento pertenece a Carolina. Como única heredera de Elena, solo ella tiene derecho a él». «Eso lo veremos», intervino Daniel, avanzando amenazadoramente hacia Gabriel. Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que apenas pude procesarlo. Daniel intentó arrebatarle el sobre a Gabriel, quien con un movimiento fluido que delataba su entrenamiento militar, lo esquivó fácilmente. Daniel, furioso, intentó golpearlo, pero Gabriel bloqueó el puñetazo y lo inmovilizó contra la pared sin aparente esfuerzo. «No quiero hacerte daño, muchacho», dijo Gabriel con voz calmada pero firme. «Pero no permitiré que sigas destruyendo lo que Elena construyó para su hija». Silvia soltó un grito de indignación. «¡Suelta a mi hijo! ¡Llamaré a la policía!» «Adelante», respondió Gabriel, soltando a Daniel. «Explícales por qué estáis registrando ilegalmente este apartamento. ¿Por qué habéis destruido propiedad ajena? ¿Por qué estáis intentando robar documentos legales?» La amenaza surtió efecto. Silvia tomó a Daniel del brazo. «Vámonos. Ricardo se ocupará de esto». Antes de salir, me lanzó una mirada cargada de veneno. «Esto no ha terminado, Carolina. Deberías pensar muy bien de qué lado quieres estar. La familia es lo único que te queda ahora. Cuando se fueron, me derrumbé en el sofá, abrumada por todo lo sucedido. Gabriel se sentó a mi lado y me entregó el sobre. «Deberías leerlo», dijo suavemente. «Es importante que sepas lo que tu madre quería para ti». Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué los documentos. Efectivamente, era el testamento de mi madre, redactado y firmado 3 meses antes, cuando su enfermedad entró en fase terminal. Mientras leía, mi confusión inicial se transformó en comprensión y luego en asombro. «No puede ser», murmuré, releyendo ciertos párrafos para asegurarme de que no estaba malinterpretando. «¿Qué dice?», preguntó Gabriel con preocupación. «Mi madre».
ella descubrió que Ricardo había falsificado documentos para quedarse con su parte de la herencia familiar. Pero no solo eso, también encontró pruebas de que él había desviado fondos de la empresa familiar durante años. Gabriel asintió lentamente. Elena mencionó algo así en su carta. Dijo que había descubierto secretos que podrían destruir a Ricardo. Continué leyendo, cada revelación más impactante que la anterior. Según esto, mi madre contrató a un investigador privado hace un año, cuando le diagnosticaron el cáncer. Quería asegurarse de dejarme protegida. El investigador encontró documentos que prueban que Ricardo falsificó la firma de mi madre en varios documentos para transferir su parte de la empresa y propiedades a su nombre. ¿Y esas pruebas?, preguntó Gabriel, mirando alrededor del apartamento destrozado. No están aquí, respondí, sintiendo un rayo de esperanza. Mi madre fue más inteligente que eso. Las dejó en custodia de su amiga Lucía, la abogada. Y hay más. Aparentemente, mi abuela dejó un fideicomiso a mi nombre, del que Ricardo era administrador hasta que yo cumpliera 25 años. Cumplo 25 el próximo mes. Así que eso es lo que están buscando, concluyó Gabriel. Quieren encontrar cualquier documento relacionado con ese fideicomiso antes de que puedas reclamarlo. Y quieren convencerme de que soy adoptada para que no pueda reclamar nada como heredera directa de la familia, añadí, entendiendo ahora la estrategia de Ricardo. Gabriel tomó mi mano. Tu madre previó todo esto. Sabía exactamente cómo reaccionaría Ricardo. Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Siempre fue así, 3 pasos por delante de todos. Incluso en sus últimos días, se preocupó por protegerme. En ese momento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. Carolina, soy Lucía, la amiga de tu madre. Su voz sonaba preocupada. Acabo de recibir una llamada muy extraña de tu tío Ricardo. Está buscando unos documentos y parece bastante alterado. Elena me advirtió que esto podría pasar. Necesito verte lo antes posible. ¿Dónde podemos encontrarnos?, pregunté inmediatamente. Lucía era mi última conexión con la verdad, con las intenciones reales de mi madre. No por teléfono, respondió ella con cautela. Tu madre me advirtió que Ricardo podría estar vigilando tus comunicaciones. Hay un café cerca de mi oficina, el Rincón de Ana. Puedo verte allí en 1 hora. Después de colgar, le expliqué a Gabriel la situación. Tengo que ir, dije con determinación. Lucía tiene las pruebas que necesito para enfrentar a Ricardo. Gabriel asintió. Iré contigo. No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar tu tío para mantener sus secretos. Mientras nos preparábamos para salir, comenzamos a ordenar un poco el caos que habían dejado Silvia y Daniel. Fue entonces cuando noté algo extraño. La fotografía favorita de mi madre, donde aparecíamos juntas en mi graduación del instituto, había sido arrancada de su marco. El cristal estaba roto, pero lo más extraño era que el respaldo del marco también había sido forzado. Espera, dije, examinando el marco más de cerca. Hay algo aquí. Efectivamente, entre el cartón del respaldo y la fotografía, encontré un pequeño sobre. Dentro había una llave y una nota escrita con la letra de mi madre. Caja de seguridad Lexington 47, Banco Ibérico Central. La verdad está aquí, mi niña. Te quiero. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una caja de seguridad? ¿Qué guardaba mi madre allí? Algo importante, obviamente, respondió Gabriel, examinando la llave. Algo que no quería que Ricardo encontrara. Miré el reloj. Todavía teníamos tiempo antes de nuestra reunión con Lucía. El banco está de camino al café. Podríamos pasar primero por allí. Gabriel pareció dudar. Es posible que Ricardo ya esté vigilando el banco, anticipándose a que encuentres la llave. Es un riesgo que tenemos que correr, insistí. Sea lo que sea que hay en esa caja, mi madre quería que lo tuviera. Llegamos al banco 15 minutos antes de su cierre. Me temblaban las manos mientras mostraba mi identificación y la llave al empleado que nos atendió. Tras verificar todo, nos condujo a la sala de cajas de seguridad. Tómate tu tiempo, dijo antes de dejarnos solos con la caja número 147. Con la llave en la mano, miré a Gabriel. ¿Estás listo?, pregunté, aunque la pregunta era más para mí misma. Él asintió, colocando una mano reconfortante en mi hombro. Sea lo que sea que encontremos, lo enfrentaremos juntos. Cuando abrí la caja, lo primero que vi fue un grueso sobre manila sellado. Junto a él había una USB y un pequeño álbum de fotos. Abrí primero el sobre, que contenía varios documentos legales y financieros. A medida que los revisaba, mi asombro crecía. Dios mío, murmuré.
Ricardo no solo falsificó documentos para quedarse con la herencia de mi madre, también ha estado desviando fondos de la empresa familiar durante años, colocándolos en cuentas en el extranjero. Hay estados de cuenta, transferencias. Todo está aquí. Gabriel examinó algunos de los documentos. Esto es más que suficiente para una demanda, posiblemente incluso para una denuncia penal por fraude. Pasé a revisar el álbum de fotos. Contenía imágenes que nunca había visto. Mi madre y Gabriel en lo que parecía ser un campamento de ayuda humanitaria, ambos jóvenes y sonrientes. Mi madre embarazada, sosteniendo su vientre con ternura. Y la más impactante, una foto de mi nacimiento, con mi madre sosteniendo a una pequeña bebé recién nacida y una fecha escrita al dorso que coincidía con mi fecha de nacimiento. Yo estaba allí, dijo Gabriel en voz baja, mirando la foto. Llegué justo a tiempo para tu nacimiento. Fue el día más feliz de mi vida. Pero entonces, ¿cómo? Comencé, confundida. Si estuviste en mi nacimiento, ¿por qué te marchaste? Gabriel tomó aire, visiblemente afectado por los recuerdos. Después del nacimiento, tuve que regresar a la misión. Era una evacuación crítica, vidas en juego. Elena lo entendió. Nos despedimos con la promesa de que volvería en unas semanas, cuando mi servicio terminara. Pero nunca recibí la carta donde me contaba que todo había salido bien, que ambas estaban sanas. En su lugar, recibí un mensaje de Ricardo diciendo que Elena quería romper todo contacto conmigo. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Ricardo interceptó vuestra correspondencia en ambas direcciones, dije. Te hizo creer que mi madre no quería verte, y a ella le hizo creer que tú nos habías abandonado. Y para cuando supe la verdad, hace apenas unas semanas, ya era demasiado tarde para tu madre, añadió Gabriel con amargura. Miré la USB. ¿Deberíamos ver qué contiene? Guardémosla para después, sugirió Gabriel. Ya casi es hora de encontrarnos con Lucía. Guardé todo cuidadosamente en mi bolso y nos dirigimos al café. Lucía ya estaba allí cuando llegamos. Una mujer de unos 50 años con expresión preocupada. Al verme se levantó rápidamente y me abrazó. Carolina, cuánto lo siento, dijo con sinceridad. Elena era mi mejor amiga. Después de presentarle a Gabriel y explicarle brevemente quién era, le mostré lo que habíamos encontrado en la caja de seguridad. Esto confirma lo que ya sabíamos, dijo Lucía después de revisar los documentos. Tu madre descubrió las actividades fraudulentas de Ricardo hace aproximadamente un año. Estuvimos preparando discretamente una demanda, reuniendo pruebas, consultando con expertos. Elena quería protegerte, asegurarse de que tuvieras lo que te corresponde por derecho. ¿Por qué no denunció a Ricardo inmediatamente?, pregunté. Lucía suspiró. Por ti. Temía que si confrontaba a Ricardo directamente, él encontraría la manera de manipular la situación a su favor, posiblemente incluso poniéndote en riesgo. Ricardo tiene contactos influyentes, Carolina. No es solo un empresario, es alguien con poder en ciertos círculos. Pero ahora tenemos las pruebas, intervino Gabriel. Podemos presentar una demanda formal, recuperar lo que le robó a Elena y a Carolina. No será tan sencillo, advirtió Lucía. Ricardo no se rendirá sin luchar, y hay algo más que deberían saber. Dudó un momento antes de continuar. He recibido amenazas. Alguien entró en mi oficina anoche. No se llevaron nada, pero dejaron claro que saben lo que estamos haciendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. La situación era más grave de lo que había imaginado. Es por eso que decidí acelerar el proceso, continuó Lucía. Esta mañana presenté la demanda en nombre de Elena y tuyo. También envié copias de toda la documentación a la fiscalía. Si algo me sucede, la investigación ya estará en marcha. ¿Presentaste la demanda?, pregunté sorprendida. ¿Sin consultarme? Fue el último deseo de tu madre, explicó Lucía. Me hizo prometer que actuaría rápidamente después de su fallecimiento, sabiendo que Ricardo intentaría aprovechar tu vulnerabilidad en estos momentos. Mientras procesaba esta información, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Daniel. Tío Ricardo quiere hablar contigo. Es urgente. Estamos en el restaurante La Terraza, a 2 calles de donde estás ahora. Mostré el mensaje a Gabriel y Lucía. ¿Cómo saben dónde estamos?, preguntó Gabriel con alarma. Nos han seguido, concluí. O están rastreando mi teléfono. Lucía me miró con seriedad. Carolina, esto confirma que Ricardo está desesperado. La demanda debió llegarle esta tarde. Está acorralado y eso lo hace peligroso. Deberíamos irnos, sugirió Gabriel. No es seguro reunirse con él ahora, pero yo tenía otra idea. No, dije con determinación. Es hora de enfrentarlo.
No más huir, no más miedo. Mi madre pasó años soportando sus abusos, sus manipulaciones. No cometeré el mismo error. Gabriel me miró con preocupación. «No irás sola». «Por supuesto que no», intervino Lucía. «Yo también iré. Como representante legal de Elena, tengo algunas cosas que decirle a ese hombre». Con un plan en mente, nos dirigimos al restaurante. Ricardo estaba sentado solo en una mesa al fondo, con una copa de vino tinto frente a él. Parecía calmado, pero noté la tensión en sus hombros, el ligero temblor en su mano cuando nos vio acercarnos. «Carolina», dijo con ese tono falsamente cordial que también conocía. «Me alegra que hayas venido. Veo que traes compañía». «Mi padre y la abogada de mi madre», respondí directamente, observando su reacción al presentar a Gabriel como mi padre. Ricardo mantuvo la compostura, pero un músculo en su mandíbula se tensó. «Interesante forma de llamar a un hombre que ni siquiera conocías hasta ayer», comentó con desdén. «Un hombre del que me mantuviste alejada deliberadamente», repliqué. «¿Por qué, tío Ricardo? ¿Tanto miedo te daba que mi madre encontrara la felicidad? ¿O era solo por el dinero?» Por primera vez, vi un destello de inquietud en sus ojos. «No sé de qué estás hablando, Carolina. Has pasado por mucho últimamente. Es comprensible que estés confundida. Por eso quería verte, para ofrecerte mi apoyo, mi ayuda». «¿Tu ayuda?», respondí con incredulidad. «¿Como cuando ayudaste a mi madre a perder su herencia? ¿O como cuando ayudaste a desviar fondos de la empresa familiar a tus cuentas personales?» Ricardo se puso visiblemente pálido. «Esas son acusaciones muy graves, Carolina. Deberías tener cuidado con lo que dices». «No son solo acusaciones», intervino Lucía, colocando una carpeta sobre la mesa. «Son hechos documentados, respaldados por pruebas que tu hermana reunió cuidadosamente antes de morir. Pruebas que ahora están en manos de la fiscalía». Ricardo miró a su alrededor nerviosamente. «Esto es absurdo. Elena siempre tuvo una imaginación desbordante. Cualquier prueba que creyó encontrar seguramente está malinterpretada». Gabriel, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. «Ricardo, conozco a los hombres como tú. He visto a muchos a lo largo de mi carrera. Hombres que creen que pueden manipular y controlar a otros sin consecuencias. Pero siempre llega un momento en que deben enfrentar la verdad». «¿Y quién eres tú para juzgarme?», espetó Ricardo, perdiendo finalmente la compostura. «Un soldadito que abandonó a mi hermana cuando más lo necesitaba». «Sabes perfectamente que eso no es cierto», respondió Gabriel con calma. «Tú fuiste quien se aseguró de que nunca recibiéramos las cartas del otro. Tú creaste esa separación porque te convenía que Elena estuviera vulnerable, sola, dependiente». La expresión de Ricardo cambió. El hombre poderoso y arrogante que siempre había conocido parecía desmoronarse ante mis ojos. «No lo entendéis», dijo en voz baja. «Yo cuidé de ella cuando nuestros padres murieron. Yo construí el negocio familiar mientras ella se iba a jugar a la heroína por el mundo. Esa herencia me pertenecía por derecho moral, pero no por derecho legal», señaló Lucía. «Y ciertamente no tenías derecho a desfalcar la empresa durante años, poniendo en riesgo el trabajo de docenas de empleados». Ricardo pasó la mirada de Lucía a Gabriel y finalmente a mí. Pude ver el cálculo en sus ojos, buscando alguna salida, alguna manera de manipular la situación a su favor como siempre había hecho. «Carolina», dijo finalmente, «somos familia. A pesar de nuestras diferencias, siempre he querido lo mejor para ti. Podemos resolver esto entre nosotros, sin necesidad de escándalos, de tribunales. Puedo ofrecerte una compensación generosa, un nuevo comienzo». «¿Ahora quieres negociar?», pregunté con incredulidad. «Después de años tratándonos a mi madre y a mí como si fuéramos menos que nada, ¿ahora hablas de familia?». «La familia es importante», insistió, con un tono casi suplicante que nunca le había escuchado. «Piensa en tus primos, en Silvia. Esto los destruiría a ellos también». «No, Ricardo», dije con firmeza. «Esto te destruiría a ti, no a ellos. Y francamente, después de lo que le hiciste a mi madre, después de cómo nos trataste durante años, no me queda compasión para ti». Me levanté, sintiendo una extraña calma. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo de Ricardo, de su influencia, de su poder. «La demanda seguirá adelante. Los investigadores examinarán cada centavo que desviaste, y yo recuperaré todo lo que le robaste a mi madre». Ricardo se levantó también, su rostro ahora una máscara de furia. «Te arrepentirás de esto», amenazó. «No tienes idea de con quién te estás metiendo». Gabriel se interpuso entre nosotros.
su presencia protectora pero no amenazante. Creo que es hora de irnos, dijo. Esta conversación ha terminado. Mientras nos alejábamos, pude sentir la mirada de Ricardo quemando mi espalda. Sabía que la lucha apenas comenzaba, que habría batallas legales, posiblemente más amenazas, pero también sabía, con una certeza absoluta, que ya no estaba sola. Han pasado 2 años desde aquel día en el funeral de mi madre. La demanda contra Ricardo siguió su curso, revelando un entramado de fraude mucho mayor de lo que habíamos imaginado inicialmente. No solo había robado la herencia de mi madre, sino que había estado malversando fondos de la empresa familiar durante más de una década. El juicio fue largo y doloroso. La familia se dividió. Algunos, como Daniel, se mantuvieron firmemente del lado de Ricardo. Otros, sorprendentemente, se acercaron a mí, confesando que siempre habían sospechado, pero nunca tuvieron el valor de enfrentarlo. Ricardo fue condenado a 5 años de prisión, aunque solo cumplió 1 antes de ser liberado por buena conducta y razones de salud. La empresa familiar fue reestructurada, con una junta directiva profesional que ahora la gestiona. Como heredera legítima, recuperé la parte que le correspondía a mi madre y el fideicomiso que mi abuela había dejado para mí. Pero el verdadero tesoro que encontré en medio de toda esta tormenta fue mi padre. Gabriel y yo hemos construido una relación que, aunque comenzó en circunstancias dolorosas, se ha convertido en uno de los pilares de mi vida. Su paciencia, su fortaleza y su gentileza me recuerdan cada día a mi madre. Hace 6 meses, visité la tumba de mi madre por su cumpleaños. Mientras colocaba flores frescas, noté que alguien había dejado una rosa blanca idéntica a la que Gabriel había puesto sobre su ataúd aquel día. Junto a la rosa había una pequeña nota: perdón. La caligrafía era inconfundiblemente de Ricardo. No sé si algún día podré perdonarlo completamente, pero entiendo ahora que incluso las personas que nos hieren profundamente cargan con sus propios dolores y arrepentimientos. Mi madre, en su infinita sabiduría, probablemente ya lo sabía. Hoy, mientras avanzo en mi propia vida, llevo conmigo las lecciones que ella me enseñó. La fuerza silenciosa, la determinación inquebrantable y, sobre todo, la capacidad de amar sin reservas incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.